Ahora. ¿Qué tal? Buenos días, queridos pues escuchas, buenas tardes, buenas noches para quienes nos escuchen en otros lugares. Estamos en un programa más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes, y en esta ocasión estamos muy contentos de tener aquí con nosotros a Walter Miñolo. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti que aceptaste esta pequeña entrevista. Has estado aquí en México en una serie de eventos, ¿no? En la ENA, en la UNAM, en Borde Sur, y todos estos, en la Iberoamericana también, claro, y todo ha girado en torno a discutir un poco tu obra, ¿no? A ver un poco qué sentido tiene actualmente preguntarse por el debate de la colonialidad, ¿no? En ese sentido quería hacer una primera pregunta que tiene que ver ¿cómo sitúas tú actualmente la discusión precisamente en torno a esta propuesta teórica de la colonialidad? ¿Cómo la sitúo? Bueno, yo diría que primero la colonialidad es un concepto clave como lo es el inconsciente para el psicoanálisis o la plusvalía para Marx. Una de las diferencias importantes y además complementariedad, pensemos en términos de dualidades complementarias en vez de Claro. Es que la colonialidad ya no es un concepto que ya no surge en Europa. La plusvalía y el inconsciente respondían a necesidades de experiencia, aún emocional, porque no es solamente una cuestión teórica, ¿no es cierto? Hay un emocional ahí que lo lleva Freud, lo lleva Marx, ¿no es cierto?, a dedicar tanto tiempo a pensar estas cosas. No es que ahí está pasando algo ahí, yo lo analizo, no es. Si yo lo analizo es porque esto me está tocando, me da digna rabia, etcétera, no, me preocupa, etcétera. Entonces la misma cosa pasa con la colonialidad, es decir, el momento en que Quijano introduce el concepto como el lado oscuro de la modernidad. Ahí, por un lado, lo introduce a partir de ya de una serie de discusiones, conversaciones, etcétera, en América Latina, toda la discusión que tú comentabas el otro día, la teoría de la dependencia, pero ya más acotado, más particularmente algo que la teoría de la dependencia no había tocado, que lo había tocado sin Mariátegui, ¿no es cierto?, y que era esa experiencia de estar en los Andes, de ser mestizo y darme cuenta que aquí el problema, ¿no es cierto?, es el colonialismo. En ese momento Mariátegui habla de colonialismo. Y Quijano introduce la colonialidad ya como una cosa más abstracta, es decir, la colonialidad es la estructura tanto, digamos así, conceptual, racional como emocional, que subyace a todos los colonialismos, ¿no? Entonces es un concepto que surge de una experiencia de vivir en las márgenes, como ustedes dicen, ¿no es cierto? Y ese concepto de colonialidad es muy difícil de haber sido visto desde Europa, porque ellos no tienen esa experiencia. Sartre lo vio con Fanon, cuando le dijo a los europeos, dense cuenta, él ya no nos está hablando a nosotros, Fanon está hablando a toda la gente del planeta, el tercer mundo en ese momento, ¿no es cierto? Así que eso por un lado, para situar, como tú decías, cuál es la importancia tremenda que tiene hoy el concepto de colonialidad. Surge de los Andes, pero ya está circulando por todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que todo el planeta tiene en común, a pesar de sus historias locales, es la experiencia de la colonialidad. Es distinta en China. China no fue colonizada, pero no escapó la colonialidad y ahora está respondiendo, ¿no? O sea que es un concepto de una potencia enorme, ¿eh? Y yo lo voy viendo a medida en que converso con la gente que un día lo descubre y se empieza a dar cuenta, ¿no? Se empieza a dar cuenta de qué, y aquí hay otro segundo punto, ¿no? Se empieza a dar cuenta de la herida colonial.
digamos, y esa herida colonial pasa por el sexismo y el racismo, y esa herida colonial humilla porque te das cuenta que te han hecho sentir inferior. Ese es un segundo punto, ¿no es cierto?, muy, muy, muy importante, y por eso está es tan atractivo para mucha gente, ¿no? Claro. ¿Sí? Porque se encuentran mujeres, hombres, negros, blancos, gay, lesbianos, heterosexuales. De todas maneras nos encontramos ahí en el ninguneo, ¿cierto? Esa sería la segunda, ¿no? Y entonces la tercera sería la opción de colonial. Entonces el concepto de colonialidad es ya un concepto de colonial. No ha sido creado en ninguna de las disciplinas existentes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir la opción de colonial? La opción de colonial quiere decir que es una opción y no una misión. Es decir, no andamos ahí golpeando las puertas y decir, oye, usted sabe un concepto muy importante aquí, la colonialidad, aquí tenemos un folletito, léalo y después nos consulta. Es una opción y no una misión. Y segundo, cuando decimos opción, es que todo lo demás que nos rodea son opciones. Son opciones de creencias. El cristianismo es una opción, sea católico o protestante. El islamismo es una opción, el budismo es una opción, son opciones de creencias. Después están las opciones de sistemas de ideas. El liberalismo es una opción, el neoliberalismo es una opción, a algunos les gusta, a otros no, pero son opciones. El marxismo es una opción, el conservadurismo, digamos, es una opción, en fin. Y tercero, lo que nos toca más de cerca también, que todas las disciplinas son opciones. Entonces la opción de colonial no está en ninguna disciplina, es un virus, ¿no es cierto?, que se inserta. O sea que siempre decimos que la opción de colonial no es interdisciplinaria, no es transdisciplinaria, es indisciplinada. El primer libro que publicamos sobre esto, que lo editó Catherine Ward, Santiago Castro Gómez y Freya Schuy, una alemana que está ahora en David, se tituló Indisciplinar las ciencias sociales. Bueno, por ahí va la cosa. Sí, muy bien, muchas gracias. En estos días también se publicó en México, por Borde Sur y Edición Navarra, un texto tuyo, ¿no?, que se llama Hacer pensar y vivir la decolonialidad, textos reunidos y representados por comunidad, psicoanálisis, pensamiento decolonial. ¿Por qué la necesidad o cuál sería el motivo, desde el título se puede ver, de establecer un diálogo con el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, el libro no abarca solo la cuestión del psicoanálisis, ¿no? Abarca más temas que has tratado, ¿no? Pero llama la atención mucho, ¿no? ¿Por qué esa mirada hacia el psicoanálisis? Es al revés, es decir, no soy yo quien hace una mirada hacia el psicoanálisis, sino que son los y las miembros y miembros de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis que se acercaron a nosotros. Poner este texto. Claro. Es decir, y esto es muy interesante, y esto es un diálogo que empezó ya para ellos en 2013, que hicieron un evento aquí, empezaron a leer texto, hicieron un evento que invitaron a Enrique Dussel, después me conectaron a mí, yo estuve con ellos y ellas en Uruguay, en un meeting de la École Lacanienne de psicoanálisis, y ellos me invitaron porque ellos querían establecer el diálogo con la decolonialidad. Y esto me parecía muy importante, es decir, como decolonial, es decir, para nosotros no le prestamos mucha atención a estas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque vamos por otro camino, no porque el psicoanálisis... es decir, en la medida que el psicoanálisis con Freud y con Lacan es una cuestión, como decíamos antes, una cuestión que emerge en Europa para lidiar con problemas que creó la propia historia de Europa, es decir, el tipo de trauma, de seres divididos, etc. Bueno, nosotros tenemos otros problemas. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis no. Pero cuando ellos abren la vida, bueno, esto es muy interesante, es decir, ¿y por qué ellos y ellas se empiezan a interesar en el psicoanálisis? De acuerdo a lo que yo escucho, no quiero hablar por ello, pero del diálogo,
Y bueno, además María Amelia Castañona lo dijo, ¿no? Que cuando ella leyó la idea de América Latina, sintió, al leer la herida colonial, entonces sintió lo que le estaba pasando, ¿no? Ella es blanca, hija de inmigrante, etcétera, pero no es europea. O sea, los y las latinoamericanas, no importa el color de la piel que tengamos, podemos tener, nos han educado a la manera europea, pero en un momento nos damos cuenta que no estamos ahí, ¿no? Y entonces, en el momento que ellos se acercan, nosotros nos abrimos, y en eso estamos, ¿no? Entonces, el libro, fueron ellos que los propusieron, fueron ellos que eligieron los artículos que les parecían relevantes para continuar la discusión que ya había empezado en Montevideo. Y entonces, bueno, yo vine a razón del libro. Entonces vos ya ves que hay una introducción de María Amelia, hay también un comentario, una introducción a los textos de Mauricio Gómez, muy linda la introducción por otra parte, ¿no? Fantástica introducción, y después una respuesta mía, y después vienen los textos, ¿no? Así que, yo estuve en la ENA, como tú dices, estuve en Económica, estuve en la Ibero, pero ayer y hoy es ya la discusión con Borde Sur, y Borde Sur hay gente que no está en el psicoanálisis, pero que está haciendo. Entonces se inicia aquí una conversación muy interesante, iniciada por las propias psicoanalistas de Argentina, de Uruguay, de México, etc. Esta es la razón del libro. No, pues es muy importante, ¿no? Porque hay que establecer diálogos, ¿no? Hay que establecer puentes de discusión, ¿no? Exacto. Y hasta cierto punto, quizá, si es necesario, traducciones también, ¿no? Totalmente. ¿no? Muchas gracias, Walter. Ahorita seguimos con esta entrevista, ¿no? Pero yo les agradezco y te agradezco a ti que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias por hacerlo, por estar aquí. Estamos de regreso en esta entrevista con el profesor Walter Miñolo. Walter, muchas gracias. Ya Víctor inició el diálogo contigo, de hecho desde días anteriores comentó una de sus presentaciones, también Danilo Asís comentó alguna, el profesor Boris Marañón también hizo lo propio. Y bueno, pues te agradecemos mucho. Nosotros en el espacio que tenemos, en Tiempos Equívocos, creemos que es necesario construir puentes y sobre todo dejar respuestas fáciles, ¿no? Como por ejemplo hay una que circula mucho acerca de que el pensamiento, la opción de colonial es una moda y por tanto no habría que hacer caso, ¿no? Entonces nosotros al contrario queremos establecer puentes, ver fortalezas y debilidades. Hay un tema que el propio Víctor en la exposición que hizo el día que estuvo contigo en el Instituto de Investigaciones Económicas nos parece muy importante al equipo que estamos atrás de este programa, que es la pregunta: ¿qué hacer con el pensamiento moderno? ¿Qué hacemos con ese pensamiento moderno que se estudia hasta la saciedad, ¿no? Nos lo meten todo el tiempo con sus categorías, con sus consecuencias políticas? ¿Cómo ve Walter Miñolo ese pensamiento? Y bueno, por eso existe la opción de colonial. Precisamente porque en el momento en que nos damos cuenta que esto que llamamos la modernidad, una cosa muy compleja, nos ha engañado, ¿no? Es decir, por eso hablamos que no hay modernidad sin colonialidad. O sea, y lo que nos enseñan en las universidades y escuchamos en la prensa es siempre la mitad de la historia. Nos muestran la cara de la modernidad y ocultan, nos silencian a las consecuencias de la colonialidad. Entonces la opción de colonial o la de colonialidad está precisamente para poner de relieve las consecuencias nefastas de la modernidad, aunque al mismo tiempo reconocemos lo que ha contribuido Europa y el eurocentrismo, digamos así, a la civilización humana en general. O sea que esta es una contribución que ha hecho Europa, etcétera, Estados Unidos también,
pero hay una aberración, el querer que todo el mundo siga y viva ese modelo. Entonces, en ese momento empiezan a aparecer críticas de todo tipo, porque la opción decolonial no es la única crítica a la modernidad. Hay incluso críticas eurocentradas, es decir, en Europa a la modernidad. Freud es uno, Marx es otro, en fin, la posmodernidad es otra. Ya dentro de esa... Pero la opción decolonial abre las puertas para, por un lado, críticas desde experiencias donde la colonialidad es recibida. Es decir, que es difícil, porque la crítica posmoderna a la modernidad no es decolonial, es posmoderna, es decir, está eurocentrada, es en la misma, a partir de la misma experiencia. Pero la crítica, digamos, que la opción decolonial pone de relieve es la que surge en el Islam, es la que surge en África, es la que surge en China mismo, es la que surge, ya estamos en contacto con gente en Afganistán, gente de teatro que está conectado con es decir, ellas tienen su propia experiencia, pero ya la colonialidad empiezan a manejarlo, obviamente. O sea, que la opción decolonial le da instrumentos a la gente, a mucha gente, mayoría de gente en el planeta, que la modernidad ya no le ofrece. Entonces, por un lado, yo creo que hay que reconocer esto, hacer una crítica, pero no perder todo tu tiempo y energía haciendo la crítica, sino construir diálogo y construir otras maneras de vivir, otra manera de sentir, otra manera de estar en el mundo, ¿no? Y esto es lo que entusiasma a la gente que descubre que la colonialidad le abre esa puerta. Ya no, es decir, no tenemos en este momento instrumentos para ir al Fondo Monetario Internacional o a la Casa Blanca o a la Unión Europea y decirles, miren ustedes lo que están haciendo. No, tenemos que darnos vuelta ya sabiendo que estamos aquí, pero desprendernos. Y entonces ahí está el concepto de linking en inglés, el concepto que ya Quijano dice, es urgente desengancharnos de la modernidad, ¿no? Entonces, la opción decolonial tiene por un lado una esfera analítica, que es el análisis, por un lado, de la historia del patrón colonial de poder, y que eso es necesario para saber cómo el patrón colonial de poder se construye, se transforma, se gesta, por un lado, para constituirse a sí mismo, pero por otro lado, para destruirse. Y en este momento lo que está pasando es que está reemergiendo muchas de las instancias que el patrón colonial de poder, es, digamos, la estructura que sostiene la modernidad, ¿no? Eso que la modernidad ha destruido. Entonces hay una reemergencia. Sí, cuando surge el feminismo, por ejemplo, sí, resurge, ¿cierto?, una experiencia de las mujeres que se empiezan a revelar, ¿no? Y cuando resurge ya el lesbianismo, el queer, el transexo, etc. Pero y esto también pasa con la escultura, ¿no? El reemerger del Islam en muchos sentidos, y el ISIS, yo creo que tenemos que tomarlo en serio, no de simplemente decir son terroristas, tenemos que entender por qué está pasando eso. No es porque esta gente era naturalmente mala. Hay una razón, hay una rabia extrema que los zapatistas respondieron con la digna rabia y con la paz. El ISIS responde con la violencia y no nos gusta, claro, pero no es cerrar los ojos, es decir, es la modernidad que ha generado el ISIS. Claro. Y si no entendemos, bueno, entonces la opción decolonial para mí es bastante seria, no solamente porque me da instrumentos de análisis que no me da ni la posmodernidad, ni el marxismo, ni el psicoanálisis, etc. Y al mismo tiempo me da una forma de vivir que me contacta con gente que está buscando algo parecido. Y entonces ahí aparece el diálogo, ¿no? Es decir, la cuestión no es hacer ya de la opción decolonial un universal. Aquí tenemos la solución para todo el mundo. Esto es lo nuevo, ¿no? Como es la modernidad, ¿no? Entonces, por eso decimos que la opción decolonial nos lleva a la pluriversidad como proyecto universal. El proyecto universal es
muchos proyectos entonces. Es pluriversidad, claro. O sea que lo que es universal es la pluriversidad. Y lo formulamos de esta manera precisamente para decir, bueno, si ustedes quieren la universalidad, ya no puede ser la de ustedes, claro, tiene que ser pluri. Todos estamos participando en esa universalidad, ¿no? Entonces nos abre, sí, desde nuestra perspectiva, una serie de caminos que no nos ofrecen las otras opciones. Por eso hablamos de la decolonialidad como una opción, ¿no? Me gustó mucho cuando expusiste la idea de que esto era una opción que se construía. Claro, está en construcción y va a estar en construcción hasta yo no sé cuándo. Claro, claro. Esa me parece una idea muy potente porque no cierra el espacio de intervención, ¿no? Además, no soy yo el que va a hacer un diseño, claro, claro, de cómo es. No, es decir, estamos en la conversa, estamos en la construcción, es decir, y lo único que yo puedo decir es, como lo estuve diciendo, cada uno de nosotros y nosotras somos responsables de nuestra propia liberación decolonial, no como individuos, sino es decir, y esto quiere decir que nadie me puede descolonizar. Ahora, es decir, por ahí aparece un europeo y dice, bueno, nosotros ahora vamos a descolonizar a todo el mundo. Claro, eso está pasando, ¿no? Nadie me puede descolonizar, nadie puede. Y yo no puedo descolonizar a nadie. Lo único que puedo hablar es de la opción decolonial y contar mi propia historia, si viene al caso, ¿no? Y entonces, contando, y el contar historia, el storytelling, como dicen en inglés, que me suena muy bien, no tenemos en español una expresión tan hermosa, ¿no? Storytelling, contar cuentos. Y entonces el contar cuentos, la experiencia, y claro, cuando yo hablo con los lacanianos, y los lacanianos me dicen que la experiencia, digo yo, sí, pero yo nunca oí a Lacan hablar de su experiencia. Alguien me dijo que Wittgenstein estaba muy interesado en la experiencia. Sí, pero yo nunca oí que Wittgenstein hablar de la experiencia. ¿Y qué está pasando aquí? Que hay alguien que habla de la experiencia y entonces la experiencia es un universal. ¿No es cierto? Yo no me meto, yo no cuento mi experiencia, yo analizo la experiencia. La experiencia. Claro. El conocimiento. Claro. Entonces, como hablábamos en económica, ¿no? No es el conocimiento. Entonces, el conocimiento es el conocimiento europeo, el conocimiento moderno. Entonces, el conocimiento decolonial es otro, ¿no? O sea que ya no es posible, esta es la pluriversidad, sustantivar nada sin un adjetivo, porque la universalidad está precisamente en el sustantivo sin un adjetivo, el conocimiento, la historia, la memoria, la sociología. Sí, la civilización. La civilización, ¿no? Esto es... Walter, estamos en un momento donde tu obra ha sido recibida bien, críticamente, has recibido críticas, por supuesto. ¿Cómo evalúas tu propia obra, digamos, de textos tan importantes en algún momento como diseños globales, historias locales, la idea de América? ¿Cómo estás reevaluando tu obra después de tanta discusión, de tanta agua, de tanta experiencia, donde incluso alguien desde Europa puede decir, vamos a descolonizar, ¿no? Así, ¿no? Esto que les decías. ¿Cómo ves tu obra cuando te relees, ¿no? Cuando vuelves a esos textos de ya un tiempo, ¿no? Ya un tiempo, sí, atrás? Claro. ¿Cómo evalúas? ¿Qué crees que falte por trabajar? ¿Qué crees que falte? Bueno, nunca se sabe. Pero digamos en dos partes, ¿no? La primera parte de lo que tú llamas mi obra, o sea, lo que hice, lo que escribí, etcétera, ¿no? La primera parte es fundamentalmente en castellano, con algunos artículos en inglés, que va más o menos del 77-78 hasta el lado más oscuro del Renacimiento. Hasta ahora no traducido. Dices que va a ser traducido pronto, va a ser publicado en español pronto. Ya anoche me mandaron la carátula. O sea que ya está entrando en prensa, ¿no? Es decir, bueno, después podemos hablar cómo distribuir en México. Buena idea, una buena idea. Claro. Entonces, el lado más oscuro del Renacimiento es la primera obra, había muchos artículos antes ya, ¿no?
que llevan a eso, algunos en español, algunos en inglés, ¿no? Entonces hay un momento ahí de mutación. Porque todos mis libros anteriores, que son 3 o 4 en español, eran sobre teoría literaria, sobre semiótica, sobre análisis del discurso, todo ese tipo de cosas. La disciplina tuya. La disciplina. Y entonces, bueno, en un momento me empiezo a dar cuenta, entonces se van mezclando las cosas hasta que aparece, y ese es el lado más oscuro del Renacimiento, marca ya la mutación, todavía no a la colonialidad, pero sí al colonialismo, porque yo me había dado cuenta de lo que significa el colonialismo, ¿no? Lo que significa para mí, pero no tiene el concepto de colonialidad. Entonces, cuando tengo el concepto de colonialidad, entonces, ¿cómo evalúo? Un poco con sorpresa, porque todo eso es que yo lo hice porque necesitaba hacerlo, no porque tenía que hacerlo por ciertas razones, sino que era como una cosa muy personal, que ahora lo digo como la descolonización empieza por nosotros mismos, porque no puede ser un sujeto moderno, no puede ser un Lenin y descolonizar, no, si son Lenin hace otra cosa, ¿sí? Entonces ahí, después en retrospectiva me empiezo a dar cuenta que eso es lo que me está pasando cuando alguien me dijo, lo que tú escribías en semiótica era muy racional, el lado más oscuro del Renacimiento es un libro escrito con bronca, con rabia. Y bueno, ahí me quedó, después aparecen los zapatistas y hablan de la digna rabia y decir, bueno, pues claro, eso es, ¿no? Y bueno, entonces ya cuando hice el lado más oscuro del Renacimiento, que era ver ya no cómo se había colonizado Latinoamérica, o América, porque no conocía Latinoamérica, no existía Latinoamérica, pero el libro es también sobre el Renacimiento. O sea, que reflexiono sobre el Renacimiento a partir de la colonización y reflexiono sobre la colonización a partir de cómo se va gestando, ¿no es cierto?, todo el sistema de conocimiento. Y entonces ahí empieza a surgir la idea, no la idea, sino el sentir, el sentimiento de habitar el borde. Porque hasta ese momento, ¿qué se había estudiado? Se había estudiado la colonización a partir de la perspectiva de los españoles europeos. ¿Cómo nos veían? ¿No? ¿Cómo nos veían? Y entonces me planteé en ese libro, ¿cómo los náhuatl veían esto? ¿Cómo los mayas veían esto? ¿Cómo los incas veían esto? Yo no, digamos, no vivo en esa historia particular de México, pero como argentino y como, digamos, siendo parte de esto que viene a ser ahora, sí, Latinoamérica, me sentí también un poco responsable, es decir, no de apropiarme de los conocimientos aztecas, sino de tratar de entenderlos frente. Entonces, bueno, cuando entré en eso ya, el segundo libro, Diseños Globales, Historias Locales, Diseños Globales, es una continuidad de esto, ¿no? Pero ya más en el presente. Y la tesis fundamental ahí es que solamente hay historias locales, no puede haber historias... sí, que solamente hay historias locales. Y hay un tipo de historias que hace e implementa diseños globales, ¿no? La historia universal, ¿no? Ya, claro. Y entonces ahí aparece el borde, ¿no? Los diseños globales que tratan de homogeneizar, ¿no? Y bueno, después de ahí surge la idea de América Latina ya como una cuestión específica dentro del esquema, y el último de la trilogía es el lado más oscuro, The Darker Side of the Enlightenment, el lado más oscuro del iluminismo. Bueno, entonces esto yo lo hice un poco por una especie de necesidad, ¿no? Entonces, y un día me empiezo a dar cuenta que la gente está leyendo y lo está considerando seriamente. Y te digo, te cuento una historia que es, lo pueden cortar luego si no les gusta, ¿no? Pero en 2006, yo estuve en la Dominicana de vacaciones, y me gustó la Dominicana, me sentí bien, ¿no? Entonces compré un pequeño terrenito, digo, bueno, ya cuando me jubile,
me voy a venir para acá, no voy con un bungalow, una cosa así, mirando el mar, las palmeras, ¿no? Comiendo pescado. Y después yo no sabía que en ese que lo que estaba pasando con la lectura de lo que yo estaba haciendo. Entonces a partir de 2006, 2007, 2008 esto se fue incrementando. Entonces digo, ya no me voy a jubilar. Entonces ya no voy a construir el bungalow. Mientras esto siga así, pues seguimos, ¿no? Claro. Entonces esa fue una evaluación. Ahora, ¿qué es lo que falta hacer? Mira, esto va saliendo. Es decir, como hablamos, ¿no? Empezamos con Quijano, que él planteó la cosa grande, la colina del poder político, económico y epistémico. Después vino María Lugones, introdujo la cuestión del género, la colonial del género, el feminismo, etc. Después vinieron las estéticas decoloniales. Ahora ya estamos metidos en la cuestión de la comida, de la naturaleza, es decir, en relación con la naturaleza, la comida, el cuerpo. Entonces van saliendo, no sabemos lo que falta por hacer porque no tenemos un punto de llegada. Claro. No tenemos un diseño de investigación. Tenemos una estructura conceptual y una forma de sentir, de emocionar, de dialogar que nos va llevando, ¿no? Y las cosas surgen del diálogo. Bueno, estaba pensando que había otra cosa que yo me estuve metiendo en los últimos tiempos que empezó a interesarme, pero no se me ocurre. Pero la cuestión es esta, que no sabemos lo que falta porque no tenemos un cuadro, esto es lo que tenemos que hacer. Y no nos interesa hacer eso tampoco, ¿no? Va saliendo, porque si tenemos un cuadro, de pronto tenemos una experiencia, un diálogo, ¿eh? Y bueno, no. Y esto es lo que se va haciendo, ¿no? El proceso. Y decíamos ayer que en el diálogo con psicoanalistas, yo le decía a ellos, a ellas, ¿no? Mire, ustedes tienen, cuando ustedes llegan al psicoanálisis, ya tienen todo un aparato complejo que les ha dejado Freud y Lacan. Entonces, bueno, ustedes siguen elaborando, pero ya tienen una cosa. Nosotros estamos construyendo algo que Quijano nos dejó maravillosamente en 3 o 4 artículos, nos tiró una serie de conceptos, y dijimos, wow, entonces la gente se engancha con eso, es impresionante, ¿no? Pues, lo que tenemos mucha gente que está trabajando en distintas partes del mundo, pero lo que tenemos en común es que partimos de ahí, de Quijano, ¿no? Después tenemos distintas experiencias, críticas a Quijano, etcétera, etcétera. Entonces esta es un poco una evaluación que va por un lado por lo que nos dejó Quijano, pero también lo que está surgiendo ahora, es decir, lo que nos deja Dussel, lo que nos deja Hinckelammer, que no trabajamos exactamente con él, como Juan José Bautista, pero son diálogos, porque están, digamos, buscando algo semejante por distintos caminos. Eso sería interesante, ¿no? Esa metáfora es interesante, no solamente no se es misionero en un solo camino, el misionero va por un camino, además hay muchos caminos, ¿no? Hay muchos caminos. Entonces la cuestión es saber cuáles son los caminos con los que yo puedo conversar. Claro. Pero, porque hay muchos caminos, está la pluriversidad, no se trata de reducir y encontrar el camino. Y yo decirle al psicoanalista, no, háganse de coloniales, o ellos que me digan, hacerte psicoanalista. No, ellos trabajan lo que trabajan de acuerdo con su propia historia, con su propia inversión de tiempo, de energía, y bueno, y lo que están dejando para las generaciones que vienen, lo mismo nosotros. Y esto me parece muy importante, vamos en la misma dirección por distintos caminos, y hay un montón de gente que nos pone barricadas. Claro. Entonces la cuestión es, el diálogo viene, no, nosotros vamos caminando para allá, este tipo nos pone barricadas, pues trabajemos juntos para parar las barricadas, pero pues trabajemos en lo que nosotros sentimos, nos gusta, donde estamos, etcétera, ¿no? Claro. Por ahí va lo que está proponiendo la opción de colonial, ¿no? Muy bien. Oye, pues te agradecemos mucho este tiempo que nos otorgaste en tu visita a México. Insistimos que es muy importante conocer las opciones, efectivamente.
y creo que ha sido muy provechoso para todos los que estuvieron estos días escuchándote. Las discusiones fueron muy intensas, las sesiones fueron largas. Sí, fueron maravillosas, En la Iberoamericana, bueno, ustedes no estuvieron, pero a mí me sorprendió, yo les estoy comentando a la gente, había el auditorio totalmente lleno de 300 personas, con gente parada y gente sentada en el suelo. Mauricio estaba sentado en el suelo, y una sala de televisión, me dijeron, con 80 personas, otra sala, ¿no? Entonces, la sorpresa es, ¿por qué está pasando en la Iberoamericana que hay tanto interés por estas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso yo no sabía que iba a pasar esto en el 2006 cuando pensaba ir a comer pescado. Pero claro, ahora ya hay que seguir, ¿no? por este camino. Claro. Bien, eso es. Bueno, Jaime y Víctor Hugo, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, Walter, y un placer estar contigo. Igualmente. Gracias, muchas gracias, nos estamos viendo pronto.